Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Maximiliano. Trabajo en el Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino. De esta manera damos el comienzo de este ciclo de charlas eh, con el objetivo de que la población general de Montehermoso, visitantes, turistas, conozcan un poquito más sobre el medio ambiente costero que tenemos acá en Montehermoso. Y qué mejor de invitar a distintos investigadores, aquellos que están haciendo trabajos en nuestra zona, que nos cuenten sus trabajos y de esa manera poder difundirlo, ¿no? Porque el museo tiene esa función, de contar todos los trabajos que se están haciendo en los temas de investigación. Así que en este caso tenemos a Sofía. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sofía. Hola Maximiliano, buenas tardes. Bueno, un gusto. Te agradezco que te prendan este proyecto. Son temas que nos gustan muchísimo, así que bueno, me gustaría que te presentes para que te conozcamos un poquito y que nos cuentes los trabajos que hiciste en estos tiempos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es muy importante divulgar. Hacer divulgación de la ciencia para mí es cerrar, cualquier tipo de investigación se cierra cuando los resultados llegan a la comunidad, así que te agradezco muchísimo. Eh, bueno, mi nombre es Sofía Duto, trabajo en el Instituto Argentino de Oceanografía, soy investigadora del CONICET y estudio principalmente medusas y en general animales gelatinosos, pero en particular estudio medusas. Y la idea es contarles, hacerles una breve introducción de lo que son estos animales, cómo se reproducen, eh, qué roles ecológicos cumplen, y después contarles un poco de los resultados a nivel local de las investigaciones en las cuales participé o llevo a cabo. Así que si te parece, arrancamos con una pequeña introducción. Buenísimo, y aparte son temas que los turistas todos los veranos nos preguntan qué pasa con las medusas y demás. Así que bueno, estamos atentos a tu charla. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, las medusas son animales gelatinosos, tienen un gran porcentaje de agua, más del 90% de su cuerpo es agua, y en general se dividen en tres grandes grupos. Las escifomedusas, que son las más grandes, las llamadas verdaderas medusas, que tienen unos tentáculos y unos brazos orales que se distinguen. Las hidromedusas, que son un poco más pequeñas, más o menos de alrededor de unos 10 centímetros, aunque pueden ser bastante más grandes, pero en promedio unos 10 centímetros aproximadamente. Y las cubomedusas, que son muy características por su forma cúbica, y por suerte no las tenemos por acá, por nuestros mares, una sola especie se ha registrado hasta el momento, y son de las más peligrosas a nivel sanitario. Lo importante también es hablar no solo de la variedad de estos animales, de cómo son, de la biodiversidad que tienen, sino también de que, bueno, justamente pueden llegar a ocasionar daños a nosotros, los seres humanos, y esto ocasiona problemas en el turismo, como vos recién decías, eh, y otra infinidad de problemas económicos, porque se pueden producir en gran cantidad, pueden aparecer en gran cantidad, en los veranos particularmente, y esto provoca distinto tipo de problemas. Por ejemplo, hay veces que hay que cerrar las playas, como bien Montehermoso lo sabe por una especie en particular, ¿no? Que ya vamos a hablar de eso. Tienen unas células especializadas, que son las que al estar en contacto con el humano, con cualquier superficie que ellas toquen, se activan y se descarga una organela especializada y inyecta el veneno. Acá vemos una foto de ese momento, ¿no? Esto ocurre a una velocidad altísima y la medusa está recubierta de estas células especializadas, no solo los tentáculos, sino en general todo el cuerpo de la medusa, aunque en los tentáculos hay mucha mayor cantidad. Y es un accidente el que ocurre. Las medusas utilizan estas células y este mecanismo para alimentarse. Justamente tienen que paralizar a la presa para que no las dañe. Ellas son tan frágiles,
son justamente casi todo agua, que si la presa se mueve mucho puede dañarlas gravemente. Entonces tienen que asegurarse de que la presa ni bien las toca, se paralice. Una cosa muy importante a la cual quiero hacer referencia es cómo se reproducen las medusas, para poder después explicar por qué la reproducción es tan importante de entender, y qué consecuencias puede tener que se reproduzcan en forma muy acelerada. Las medusas en general, porque hay muchísimas excepciones, como acá bien se quiso resumir en un capítulo del libro que se logró para Sudamérica, el primero, hay mucha diversidad de ciclos de vida, pero lo que quiero resumir brevemente es que las medusas en general poseen dos fases, es decir, una parte que se reproduce en forma asexual, es decir, un pólipo que parece como una especie de estructura con tentáculos, es como si fuera una medusa dada vuelta, ¿no? Entonces estos pólipos se asientan en una estructura y producen por gemación o brotación, es decir, por cualquier tipo de reproducción asexual, producen nuevos pólipos. Y estos pólipos son justamente los encargados de producir medusas. Las medusas van a alargar espermatozoides y óvulos, y ahí se produce la reproducción sexual, para alargar una plánula, que es una larvita. Esta larvita se fija otra vez a un sustrato, y otra vez recomienza el ciclo, produciendo estos pólipos, y estos pólipos a su vez, medusas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos pólipos se sienten muy cómodos en el ambiente, empiezan a reproducir medusas de una forma muy acelerada, y casi constantemente. Imagínate que entonces es infinita la cantidad de medusas que pueden producir si ellos están cómodos. Y si la medusa encima también tiene alimento en el medio y tiene una temperatura adecuada, va a producir nuevos pólipos. Entonces es un ciclo que está en un momento, supongamos, óptimo. Entonces cuando estos pólipos se reproducen y la medusa a su vez también, se forman estas agregaciones o blooms que se ven acá a la izquierda de la pantalla. Y es ahí cuando percibimos los turistas o los investigadores o cualquier persona que esté asociada al mar, percibimos que hay medusas, porque en general no las vemos, en general la mayoría son pequeñas, la mayoría son hidromedusas, las que están en nuestras costas, y en general no las vemos, son de 2 centímetros, 10 centímetros como máximo. Entonces las vemos cuando realmente están cómodas y se reproducen de una manera masiva. Y entonces frente a ese panorama de una reproducción alta, puede pasar, o se está discutiendo de que podríamos enfrentarnos a un panorama de mares con mucha cantidad de gelatina. Entonces, además nosotros estamos ayudando a que ese cambio se provoque, porque estamos acidificando los mares, porque les estamos aportando mucha cantidad de nutrientes a través de los ríos, a través de la contaminación por fertilizantes, y todo este cambio, además, está aumentando la temperatura a nivel global, y además estamos pescando mucho. ¿Qué quiere decir esto? Al sacar a los peces, ¿a quién beneficiamos? A las medusas. ¿Por qué? Porque peces y medusas consumen lo mismo. Entonces, al sacar a los peces, entre comillas, no vamos a sacar todos los peces, eso espero, pero digamos, al sacar al depredador de las medusas y a su vez a su competidor, estamos beneficiando justamente a las medusas. Entonces, en un ambiente climático que aparentemente ellas se ven favorecidas, como son el aumento de temperatura, la acidificación de los mares, a su vez la sobrepesca y la traslocación de especies, es decir, muchas veces con los barcos que entran y salen a los puertos, se traslocan especies invasoras, es decir, se beneficia la entrada de especies que no son del lugar. Muchas veces medusas en forma de pólipos o en forma de pequeñas juveniles, con el agua de lastre. Entonces, todo este cambio a lo que estamos siendo parte, una de las teorías muy fuertes que está resonando es que estamos beneficiando a que el mar se esté tornando en un mar de gelatina.
Por supuesto, esto sigue en discusión y se hacen estudios en todo el mundo, porque es de una gran preocupación, pero bueno, hay muchos indicios de que sí, de que a ello vamos si no empezamos a manejar mejor el recurso pesquero, entre otras cosas. Cuando esto pasa, cuando las medusas se reproducen en forma masiva, como venimos hablando recién, los roles ecológicos que ellas cumplen se magnifican. Hay un montón de roles ecológicos. Hay unos más, entre comillas, relevantes para nosotros que otros porque los podemos percibir. En el mar ellas cumplen determinadas funciones, como por ejemplo muchas veces son nursery, se les llama, o cuidadores de cardúmenes de peces. Las medusas que comen plancton, que no comen peces, esas especies son las que protegen o sirven de refugio a distintas especies de peces para transportarse de un lugar a otro sin ser vistas y así sobrevivir. Además hay muchas cuestiones de parasitismo también. Hay parásitos que utilizan a las medusas como su intermediario. A su vez son comidas por distintas especies, tortugas, aves, muchas especies de peces, más de lo que nosotros pensábamos en un principio. Entonces todo esto quiere decir que tienen una función muy importante en el ecosistema, mucho más importante del que al principio se pensaba, incluso los investigadores también. Uno de los animales que consumen medusas somos nosotros, no nuestra sociedad no está acostumbrada a eso, pero sí en todos los países orientales se consume una gran cantidad de medusas, y esto forma parte de la economía local y de una manera muy importante. Incluso se ha estudiado aquí mismo en Argentina un proyecto de pesquería de medusas que está ahí otra vez en evaluación, y es un potencial recurso pesquero, aunque parezca raro, pero es un potencial recurso pesquero. A su vez, otro rol ecológico es que cuando toda esa cantidad de biomasa, imagínate millones y millones de medusas, muere y caen al fondo del mar, mientras va cayendo, esa materia vuelve al mar, es decir, esos nutrientes, toda esa materia orgánica, es consumida a lo largo de la columna de agua y fertiliza de una manera natural el ambiente. Eso es muy importante, sobre todo para las cadenas tróficas que están abajo, las bentónicas, las que no las vemos, las que son más difíciles de observar, ¿no? ¿Y qué pasa a nivel local? ¿Cuáles son los resultados que podemos hacer referencia para Montehermoso y para toda la zona, para todo el frente costero? Bueno, hasta ahora sabemos que son 26 especies las medusas de vida libre que existen en las aguas de Montehermoso, pero seguramente hay más, y este número se va a ir ajustando a medida que podamos seguir estudiando y podamos seguir analizando las muestras que tenemos. Y salgamos, por supuesto, de esta situación compleja para poder seguir estudiando. Pero hasta ahora, bueno, esa es la actualización que pudimos hacer a través de revisión bibliográfica y de muestreos propios. Se han registrado pólipos, se han registrado medusas raras de ver, como una que más adelante os voy a mostrar, y también hay evidencias de interacciones tróficas, es decir, de que hay especies en la región que son consumidas por peces y a su vez son grandes depredadoras, como en general eso ocurre. Y también hay una especie en particular que es la medusa de la cruz, o Lyndia sambaquiensis, es esta que está acá, que en un ratito vamos a hablar de eso, que está muy vinculada con los vientos, como bien se sabe, y que más adelante voy a mostrar unos resultados en relación a eso, pero lo que quiero que quede claro es que, bueno, que hoy en día sabemos que hay por lo menos entre 20 y 30 especies de medusas en nuestras aguas, y la mayoría de ellas son pequeñas, no las vamos a ver, salvo que provoquen un bloom muy grande, o salvo que nos topemos con una medusa que sea urticante, y ahí sí nos vamos a dar cuenta. Esto sería como una especie de resumen de lo que te estaba mostrando recién, de los resultados locales, con las tres
especies acá urticantes, ¿no? Que son bastante frecuentes en Montehermoso y la zona. Olindia sambaquensis o medusa de la cruz, que tiene un tamaño variable entre 10, pero se han visto de hasta 20 centímetros, pero en general es de 10 centímetros. Chrysaora láctea, bueno, perdón, el accidente con Olindias es muy doloroso, sí, ya se sabe, en la zona es una sensación de dolor y de quemazón muy alto, y queda la marca por mucho tiempo, y bueno, hay de distinto tipo de peligrosidad de acuerdo a la cantidad de toxina que el animal nos haya inyectado, ¿no? Al tiempo de exposición también a eso. Chrysaora láctea, que es una medusa grande, es una sifomedusa, de las primeras esas que contábamos al principio, es bastante más grande que Olindias, unos 20 centímetros, 15-20 centímetros, y tiene un color blancuzco, lechoso, y también provoca una quemazón, una sensación de ardor y de quemazón importante, aunque bastante más leve que Olindias, ¿no? Incluso sus consecuencias son mucho menores a nivel sanitario. Y Liriope tetrafila, la llamada tapioca, que últimamente es como la que se ha ido observando en gran cantidad en verano en el frente costero, incluido monte, por supuesto. Si bien su peligrosidad es leve, no es que sus consecuencias son muy graves a nivel sanitario, en los niños, que son los turistas que más tiempo pasan en el agua, y que es difícil convencerlos de que no se vuelvan a meter, es donde más se ha observado consecuencias, ¿no? A nivel epidérmico, y bueno, eso también ha habido casos de varios días, incluso que han observado fiebre y erupciones, pero no son, ninguna de las tres especies son de temer. La más grave es Olindias, pero si nos comparamos con otros lugares como, no sé, Australia, bueno, somos bendecidos en ese sentido, y además pensemos que las especies forman parte del ecosistema, tenemos que aprender a convivir con ellas. Y después hay otros tipos de especies que hasta ahora no se ha observado peligrosidad, y aparte se las ha observado en muy baja abundancia, excepto esta que se llama medusa de cristal, que es Aquaria forscalia, que ha aparecido en algunas situaciones en monte y en la zona, en grandes cantidades, pero que no provoca ningún tipo de daño para el ser humano. Y esta es Drymonema gorgo, esa especie rara que hacía referencia antes, que es muy, muy grande, puede alcanzar hasta 1 metro de diámetro, y se piensa que es urticante, pero como la densidad es tan baja, nunca se ha registrado accidentes con esta medusa. Este es un póster a nivel de divulgación que hemos hecho en el IADO para que queden los distintos tipos de balnearios y cualquier lugar de consulta. Y estas son las tres entonces que decíamos, acá un poco más concentrados en las tres especies urticantes para que se pueda observar bien en las fotos cómo son cada una. Algo para agregar es que el Liriope no la vamos a observar a simple vista, salvo que, como acá, se aparezca en grandes cantidades y se ven como burbujitas de gelatina, quedan en la arena, formando como una masa, pero si no, es muy difícil de verlas en el agua, ¿no? Casi imposible. No solo por la transparencia del animal, sino porque llegan a 2 centímetros, son realmente pequeñas. Y este es otro de los resultados locales, es un estudio que se hizo sobre del viento. Ahí están los autores, entre los cuales estoy, y lo que podemos decir de estos resultados es que nos ayudó a entender la variación en el comportamiento de aparición de la medusa de la cruz. Viste que en el 2008, por allá, y mucho más allá también, eran muy frecuentes las apariciones de Olindias, y los problemas que se veían en el verano, por la cantidad que se encontraban en la playa, porque incluso había momentos en que la playa se tenía que cerrar, porque era peligroso que los turistas se metieran.
y que después eso dejó de ocurrir, que entramos como en un periodo de ausencia costera de esta especie. Bueno, una explicación posible es que esto esté vinculado, de hecho está vinculado, pero una explicación que nos puede ayudar a entender qué es lo que está pasando, es justamente el cambio de patrón de viento que observamos en los últimos años. ¿Por qué digo los últimos años? Porque si bien este estudio terminó en 2015, las observaciones que se siguieron haciendo en el EMAC, que es el Centro de Registro de variables climáticas, se siguió observando el mismo patrón. Es decir, que tanto, acá observamos el viento, ¿no? El viento y la temperatura del agua en relación al tiempo. Tanto los vientos del sector norte, que son los que están graficados en esta parte del gráfico, como los vientos del sector sur, disminuyeron desde el 2008 al 2015 en forma significativa, y aunque la temperatura se mantuvo, ya vamos a ver que los inviernos fueron un poco más fríos en los últimos años, y ya voy a explicar qué tiene que ver eso con Olindias. Entonces, ¿qué pasa? Al disminuir los vientos, sobre todo el viento del sector norte, lo que se produce es que aquellos eventos que se conocen como surgencia costera, es decir, cuando sopla el viento norte, lo que hace es provoca que las aguas, la parte superior de la columna de agua del mar, sea llevada hacia adentro del mar. Entonces, para compensar este movimiento, las aguas más profundas, la capa profunda, emerge, justamente para compensar ese movimiento que hubo. Y las medusas, particularmente Olindias, no le gusta la luz solar, como es muy... sí, tiene como una especie de rechazo, no le gusta la exposición al sol, como la mayoría de las medusas, pero ella en particular está asociada al fondo. Entonces, cuando las aguas del fondo emergen, se traen consigo a Olindias, si es que Olindias está ahí, ¿no? Todas las medusas de la cruz que están ahí van a llegar a la costa, justamente porque la capa superior fue reemplazada. Entonces, ¿qué pasa? Si el viento norte, por más que sea el predominante, disminuye en velocidad, porque se necesitan vientos de por lo menos 20 kilómetros por hora. Si el viento norte disminuye en velocidad, ya no va a provocar ese evento de surgencia. Entonces, si hay medusas en el fondo, no van a llegar a la costa, por más que haya en el fondo, en la capa del fondo, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con esta especie de ausencia costera en los últimos años de la medusa de la cruz. Y acá vemos, en el verano 2008, son dos gráficos del viento, de la velocidad del viento, que muestran cómo fue en el verano de 2008 y cómo fue en el verano de 2015, y se observa claramente que hay una disminución. Cada flecha es... la distancia, la longitud de cada flecha nos da una idea de la velocidad del viento. Fíjate que se puede observar claramente acá que las flechas son muy chiquititas en comparación de este gráfico de 2008. Entonces eso nos da una idea de que realmente hubo un cambio en el patrón de viento, de que si bien el viento norte sigue siendo el predominante en nuestro frente costero, disminuyó su velocidad drásticamente en los últimos años, y esto aparentemente continúa así en estos últimos tiempos. O sea, tuvimos 45 días con viento norte de más de 20 kilómetros por hora, a solo 8 días en 2015 de vientos de aproximadamente 9 kilómetros por hora. Entonces eso ya nos da una idea de que Olindias, o la medusa de la cruz, por más que estuviese en el fondo, en la capa de fondo, no llegaría a las aguas costeras. Pero hay otra cuestión también, que es la temperatura, como te decía antes, y esta especie se cree, porque es muy difícil cultivarla, entonces por eso digo que se cree, porque se ha podido cultivar una especie emparentada con Olindias sambacensis, es otro tipo es Olindias también, pero otra especie, ¿no? Son parientes cercanas. Con esa especie sí se ha podido cultivarla, y se observó que el pólipo
prefiere temperaturas frías. Entonces observamos que en los últimos años también hay anomalías, es decir, que los inviernos han sido más fríos en los últimos inviernos. Y que la medusa crece mejor a temperaturas altas, o sea que habría una combinación, una sinergia entre la temperatura y el viento. Es decir, la medusa, el viento no solo por sí solo, el viento no explica que la medusa no esté en el agua, ¿sí? Sino que también lo que podemos sumar a eso es que al haber un cambio de temperatura aparente, esta especie no se estaría reproduciendo, no estaría en un momento de alta reproducción. O sea, son dos cosas a la vez. De hecho, esto mismo se observó en el sur de Brasil, donde esta especie también está, la medusa de la cruz también está allá, y han observado lo mismo, que en los últimos años no hubo gran cantidad, o sea que la especie está bajo una regulación de su reproducción, bajo un periodo de baja reproducción, y esto se suma al cambio de patrón de viento, y las dos cosas nos estarían ayudando a entender qué está pasando con la medusa de la cruz en nuestra región. Y esto es lo que, para finalizar, es lo que decía recién, el efecto de la temperatura aparente del agua, ¿no? Es decir, inviernos un poco más fríos y veranos más cálidos, sumado a una baja reproducción de la especie y un cambio del patrón de viento que hace que los eventos de surgencia no existan, no estén. Entonces esto explicaría la ausencia de las medusas en las aguas costeras. Hago hincapié en aguas costeras porque puede estar ocurriendo que en las aguas más profundas, mar adentro, sí esté la especie y no nos estemos enterando, ¿no? Porque es tan vasto el mar y tan difícil muestrear en todos los lugares que por eso nos acotamos a lo que es aguas costeras. Y como conclusión final, lo que quiero dejar es que, bueno, la mejor manera de entender estas especies y a su vez entender el ecosistema, comprenderlo y poder tomar acciones de manejo, poder defenderlo también, es estudiándolo, es haciendo ciencia y a su vez ciencia ciudadana, la participación de las personas en la ciencia también, que es muy valioso para poder entender lo que pasa, para poder sumar al conocimiento general y particular, en este caso, de las medusas en monte y la región. Así que desde ya, muchísimas gracias, Maxi, por la invitación, y espero que se haya entendido, y cualquier cosa que no se haya entendido, estoy a plena disposición para explicar desde mi lugar lo que sea. Bueno, gracias a vos, fue muy clarito. Las Olindias siempre fueron los caballitos de batalla de Montehermoso, porque siempre fuimos muy conocidas por ella, gracias o no a ella. Sí. Siempre hay muchas preguntas para hacerse sobre las Olindias principalmente, así que bueno, dejamos al público que nos haga preguntas y bueno, seguramente vos vas a estar ahí respondiendo y por supuesto. Si no, bueno, en el museo también, ¿no? Pero son temas muy lindos, son preguntas que siempre surgen y está bueno actualizar datos, como dijiste vos, que son, digamos, es lo que nos falta a veces, ¿no? Responder con los últimos estudios para tener una respuesta lo más cercana sobre qué pasa con este fenómeno de las aguavivas, por qué están y por qué no están, y por qué sí una y por qué sí otra, ¿no? Y siempre hay muchos datos que nos llaman la atención, ¿no? La cantidad de especies que hay, y bueno, y lamentablemente la que es mal vista es la olindia, así que bueno, gracias, te agradezco en nombre del museo. Este es el principio de algo, no va a ser la única vez que estemos en contacto, así que desde ya contar con nuestra institución, con el museo, y bueno, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo y por esta charla. No, por favor, la agradecida soy yo y por supuesto pueden contar conmigo. Cuando quieras, ya sabes, acá estoy. Así que muchas gracias, Max. Gracias, nos vemos, saludos. Chao, chao. Chao, chao.